Hoy el Evangelio vamos a encontrar la historia tan interesante de Pablo y Bernabé cuando comienzan a trabajar y se van a Iconio y allá son rechazados. Y algo muy interesante es que claro, la comunidad se reúne, los expulsa, los echan y hay una acción que hacen igual que hace Jesús en algunos pasajes del Evangelio, y es que en el lugar donde no los reciban, sacúdanse en el polvo de sus pies. Y eso es lo que hacen estos dos. Y luego ellos también se dirigen ahora, pero a Licaonia, a otra región, en donde curan a un tullido. Y es muy interesante porque en este punto Bernabé y Pablo entran y trabajan en esa actividad de evangelizar y llevar la palabra de Dios con autoridad y con fuerza. ¿Y qué sucede aquí con estos dos apóstoles? Es aquí que toda esta región salen gritando, haciendo cánticos y adoración, pensando que ellos eran dos dioses romanos, que eran Mercurio y que Pablo era Mercurio y Bernabé era Júpiter. Y aquí es también otra cosa muy interesante porque eso les genera como un malestar, que lo primero que hacen es romper las vestiduras de sus vestiduras, rasgarse las vestiduras como símbolo de rechazo. Y con alta voz, nos dice el pasaje del Evangelio, fueron y explicaron que no, que ellos solo son enviados por Jesucristo, que son hombres de carne y hueso, y tiene lógica. Vestidura, es como un vestido duro que nos protege. Tener ropa nos regala la protección, nos regala la cobertura, lo que tengo, y romper las vestiduras, aunque vemos en algunos pasajes del Evangelio, como en el texto de Marcos, que el sumo sacerdote rompe las vestiduras como un acto de blasfemia. Aquellos pues se sienten decorosos, pero también un acto de mostrar, mire, somos de carne y hueso, somos hombres, no somos dioses, porque en la tradición romana estos dos dioses eran simbolizados como dioses que tenían la capacidad de tomar figura antropomórfica, convertirse en hombres. Júpiter era el padre de Mercurio y en ese sentido los asociaron por esas características, que inclusive un sumo sacerdote del templo de Júpiter llevó una vaca llena de guirnaldas para rendirles reverencia y rendirles honores a estos dos apóstoles. Y ahí vemos el contraste y que lo podemos conectar con el Evangelio, como en el caso del Evangelio de Juan. Jesús nos dice, el que me ama a mí, ama a mi Padre, los dos estaremos en Él y haremos morada en Él. Pero el que no me ama a mí, no ama a mi Padre, y nosotros no estaremos ahí. Y aquí en este punto podemos hacer nosotros el análisis y la comparación de este texto. Pablo y Bernabé nos demuestran que el primer grupo o la primera comunidad a la que llega en Iconio no recibe la palabra, odian a Jesús porque los expulsan, los echan, los maltratan. En cambio, Licaonia es un pueblo sediento de la palabra de Dios, un pueblo sediento espiritualmente. Lo reciben, hacen fiesta, les aclaran, por eso de esa manera simbólica, fuerte, agresiva, les explican, no, nosotros no somos dioses, somos hombres de carne y hueso, del que venimos a predicar, ese sí es Dios. Y vemos que la actitud del pueblo entonces es recibir y aprender. Qué interesante. Entonces el mensaje de hoy nos lleva a comprender cuánto amo yo a Dios, a preguntarnos primero qué lugar ocupa Jesús, porque dependiendo del lugar que ocupa Jesús en mi vida, ese mismo lugar lo ocupa Dios. Y segundo, y dependiendo del lugar que ocupa, segundo,
¿Cuánto es entonces el amor que te tengo, Jesús? ¿Cuánto es el amor que te tengo a ti, mi Dios? Porque desafortunadamente, así como le pasó a Liconia, que tenían dioses romanos, puede significar para nosotros desplazar a Dios. Porque en el fondo decimos, te amamos, Señor. Nosotros te reconocemos, Padre y Creador de nuestra vida. Pero podemos tener desviadas nuestras intenciones, nuestros deseos. Y sí, amamos, creemos, conocemos la palabra. Pero ya en el momento de poner en práctica, ya se genera en nosotros esa verdadera dificultad. Y ahí el llamado es, ¿qué lugar ocupas, Señor? Y dependiendo de ese lugar, yo puedo identificar cuánto te amo, Señor. Que este día lo podamos poner en práctica, este evangelio tan hermoso de Juan, esta lectura de Hechos de los Apóstoles, que vamos conociendo poco a poco ese trabajo pastoral de Bernabé y de Pablo, unos santazos, unos grandes santos que muestran su fuerza, su celo apostólico, su energía, hombres que no se echan para atrás con nada, llevan la palabra, la fortaleza, llevan el Espíritu Santo. Y al final vamos a encontrar que en el Evangelio esto se les revela solo a los que buscan a Dios. No propiamente Jesús viene a revelar esto a los demás, sino nosotros que somos capaces de acercarnos a Dios. Se nos revela esta luz de ser capaz de ser mensajeros. Y yo le agregaría ser multiplicadores de esta nueva generación, ser nuevos evangelizadores. Démosle gracias a Dios por este día. Nunca te canses de sonreír, de reconocer esa gracia y esa bendición. Así como podemos reconocer que el que ama a Jesús, ama a Dios, y ellos dos nos aman, sentirse amado, sentirse enamorado, nos lleva de una u otra manera a ser capaz de transmitir esa misma energía, ser capaz de entregarlo. Y volvemos a utilizar esa metáfora del padre Arrupe. Cuando uno está enamorado, es Dios el que decide todo y el que planea todo. Y de esa misma manera nosotros tenemos que reconocer e identificar cuál es la voluntad de Dios en nosotros. Démosle gracias al Señor, mantengámonos enamorados en Cristo, seamos capaces de llevar su palabra. Que no solo sea decir, ay, yo te amo, Señor, sino que mis actos demuestren que tanto amo a Dios, qué lugar ocupa en mi vida. Y así ser ese verdadero mensajero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy te deseo un feliz día y recuerda cuánto amas a Jesús y así cuánto amas a Dios, y de esa misma manera ellos también te aman. Y todo parte de qué lugar tiene Jesús y Dios en mi vida. Dios te bendiga.